Les pido ahora, señores, la máxima atención para hablar de un tema que hasta hace muy poco era tabú en los medios. Yo les reconozco que en este propio programa siempre hemos tenido muchos reparos. Me refiero al suicidio. Antes nos decían los expertos que era mejor que no hablásemos del suicidio porque podía haber un efecto llamada. Pero esa situación ha cambiado. De hecho, la propia OMS nos recomienda justo lo contrario, dar visibilidad a un problema grave que nos dicen no debe silenciarse. Quiero que vean este documental. Aquella podría haber sido una mañana más, como cualquier otra, de no haber llegado aquel mensaje. La magnitud del problema llega a que todos los días en España, de media, se producen 10 suicidios. Y dices que deja mujer y 2 hijos. Así es. Pues menudo marrón. Ya se lo podía haber pensado antes. Pensar en el suicida o en la suicida como una persona cobarde me parece un insulto brutal que además yo no permito jamás, ni con mi hija ni con nadie. O sea, la gente te intenta animar, te intenta decir esto se va a pasar, esto no dura para siempre, esto tal... Pero es que tú no te lo crees. No creo que haya sido como la de segundo, ¿no? Que ha sido por bullying. No, ¿qué va? Si era un tío mayor, estaría mal de la cabeza. Ya. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en adolescentes y jóvenes menores de 30 años. El riesgo aumenta con la edad, sobre todo en hombres que viven solos. Es una causa de muerte superior a los accidentes de tráfico y como sociedad invertimos mucho esfuerzo, mucha pedagogía, mucho dinero en prevenir esos accidentes, pero no hacemos nada en hablar siquiera del suicidio. Y empezar a hablar de este tema es el comienzo de empezar a prevenirlo. Pero entonces, ¿por qué nadie nos advierte de este peligro? ¿Por qué nadie habla de ello? Pues se lo voy a preguntar a nuestras dos protagonistas, a Carmen Monzón. Ella es exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y tenemos también con nosotros a Dolors, porque ella, Dolors López Alarcón, ha escrito Te nombro, basándose en una vivencia personal, en una historia que enseguida nos va a contar. ¿Por qué se nos recomendaba a los medios, Carmen, que no hablásemos del suicidio por ese efecto llamada y ahora nos dicen todo lo contrario? Bueno, ahora empieza a decirse todo lo contrario. Piensa que ese efecto llamada es casi de 1700 con aquella novela que se publicó y que causó revuelo. Pero no es tanto hablar o no hablar, sino cómo se hable. La manera en que hables, en que trates el suicidio, va a prevenirlo. ¿Y cómo debemos hablar? Porque hemos tenido recientemente un caso de una deportista muy conocida y no sé si los medios lo hemos abordado bien. Cuéntanos cómo debemos Cada hacerlo. uno lo ha hecho a su estilo, pero se puede mejorar. En la Comunidad Valenciana hicimos, conjuntamente con los medios de comunicación, con la Unión de Periodistas, con la Federación de Pacientes y Familiares de Salud Mental, una guía muy sencilla que nos explicaba lo que supongo que es básico y que también nos dicta la Organización Mundial de la Salud. No hay que dar detalles, hay que evitar testimonios, fotografías, todo lo que tenga que relacionado con ese plan suicida que no aparezca. Evitar connotaciones de martirio o de heroicidad. Todo esto, que nos lo tendría que indicar el sentido común, apartarlo y ofrecer, sin embargo, que es una causa multifactorial y ofrecer, sin embargo, que hay salidas y que hay recursos a disposición de las personas para la prevención. Pues nos está desmintiendo ahora mismo, Carmen, 5 mitos sobre el suicidio. El primero es que el suicidio no se puede prevenir. Sí se puede prevenir. Tú dices que sí. Especialmente en los grupos de riesgo, adolescentes, personas mayores, los hombres mayores de 70 años que viven solos son un grupo de riesgo. Aquellos que ya han tenido una tentativa, ¿se puede hacer un trabajo de prevención excelente? Sí, se puede prevenir. Hay otro mito, hablar sobre el suicidio aumenta el riesgo de conductas suicidas. ¿Tú lo niegas? ¿Lo niega la OMS? Lo niego. Y la manera en la que hablemos de suicidio va a prevenirlo. Tercer mito, el que se quiere matar no lo dice. Eso lo hemos escuchado 1000 veces. Esos son falsos mitos porque muchas veces cuando se dice está haciendo una llamada de atención o quiere protagonismo o no lo dice, lo que nos está expresando es el sufrimiento que tiene, y en ese momento es donde podemos ofrecerle ayuda, porque la persona
que tiene ideas suicidas muchas veces es ambivalente ante la muerte. No es tanto que quiera morir, sino que quiere dejar de sufrir, quiere pasar página. Eso nos lleva al cuarto, digamos, falso mito. Las personas que intentan suicidarse quieren llamar la atención. No, es lo mismo. Lo que están haciendo es expresar su sufrimiento. Y en ese grupo, especialmente, en las personas que han tenido una tentativa, es donde de manera sanitaria la Administración puede hacer una gran incidencia, porque el 50% de las personas que fallecen por suicidio han tenido una tentativa. Por tanto, es un grupo que se puede tutelar, que se puede monitorizar, al cual se le puede ayudar a ellos y al entorno de manera muy, muy certera. Y al último, Carmen, ¿solo se suicidan las personas que sufren trastorno mental? Eso también lo hemos oído muchas veces. La salud mental tiene una carga importante de presión, que fundamentalmente, mayoritariamente están las mujeres. Además, la Organización Mundial de la Salud dice que en el 2030 será ya la primera causa de incapacidad, esquizofrenia, pero también otro tipo de enfermedades como los trastornos de conducta alimentaria. Tienen peso, pero no es el todo, eso es el 80-70%. 20-30% tiene que ver con otras características, situaciones de violencia de género, acoso escolar, acoso por orientación, identidad de género, personas sin hogar, la soledad. Esto no tiene que ver con un trastorno de salud mental. Dolors López es política socialista, profesora, una madre que perdió a su única hija y sobre esa experiencia traumática, terrible, ha escrito un libro, Te nombro. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Dolors. Buenos días, gracias a vosotros. ¿Cómo te enfrentas tú a la muerte de tu hija y ese silencio, ¿no?, que de alguna manera tapa el suicidio? Pues en un principio con la sensación de que no hay nada peor que pueda ocurrirte que la muerte de tu hija. Y después, a medida que vas entrando y saliendo poco a poco del duelo, con compañía, con ayuda, con la idea de que hay que hacer algo con eso que te ha ocurrido. Entonces, agradecí en su momento, y así se lo expresé a la exministra, a Carmen Montón, el hecho de intentar prevenir esta barbaridad de muerte que está diezmando nuestra población, porque necesitamos planes, pero también necesitamos que alguien crea realmente en que el suicidio se puede prevenir. Las campañas, la reacción social son fundamentales, y este es uno de los motivos por el cual escribí el libro, para acompañar a los padres que están viviendo esta terrible situación y al mismo tiempo para intentar prevenirlo. Seguramente, Dolors, a ti te faltó toda esa información, ¿no?, en el momento en el que te estabas enfrentando a uno de los peores momentos de tu vida, ¿no? Ni durante ni después la tuviste, ¿no? No se tiene porque no estaba previsto. No estaba previsto porque estaba oculto. Quiero decir que el hecho, creo, de que no tengamos asistencialmente un acompañamiento, una ayuda como se requeriría, tiene el origen en que ha sido y es todavía un tabú. Y estamos empeñadas y empeñados en que deje de ser tabú para que se pueda prevenir. Justo por ahí va el libro. ¿Cómo te ayuda y te apoya Ángel Gabilondo a escribir este libro? Fue algo muy especial porque cuando yo estaba con pocos meses todavía del enfrentamiento al suicidio de mi hija, estaba en plena conmoción y buscaba en libros, leí un capítulo suyo del libro Contigo, se llama Sin ti, y cuando leí ese capítulo conseguí llorar, empezar a llorar de verdad, ese llanto que inicia el duelo. Y se lo conté a él en un congreso en el que coincidimos, y a partir de ahí nació mi idea de escribir el libro para intentar acompañar, ayudar y al mismo tiempo parar en lo posible esta barbaridad de suicidios. Dolors, si ya me cuesta imaginar perder a mi única hija, no quiero ni plantearme una opción así, si encima es a raíz de un suicidio, imagino que la sensación de dolor, de culpa, la cantidad de sentimientos encontrados que te acechan debe ser tremenda, ¿no? Es el infierno. Ayer lo hablábamos en la quinta presentación del libro. No hay nada peor. Es la sensación de que absolutamente nada ya tendría que seguir siendo. Es como si se hundiera el mundo, ¿no? Porque lo que más te ata a la tierra es tu hija, ¿no? Claro. Tu única y propia hija.
y a partir de ahí reconstruir y querer hacer de tu vida un homenaje para ella y que intentar que a través de todas las acciones podamos, entre toda la sociedad, parar esto, creo que es la única razón que comienza a dar salida después del duelo a todo este brutal episodio en el que te encuentras. Que sepáis que, bueno, en España se suicidan 10 personas al día de media, la cifra es tremenda, la estadística es tal cual, ¿eh? Estamos hablando de casi el doble de las muertes por accidente de tráfico en ese mismo año. Doctor, lo hemos hablado 1000 veces, nosotros fuera de cámara, y el doctor me decía, ¿pero por qué no contáis los suicidios? Y decía, claro, no, nos recomiendan que no lo hagamos. Tú defendías lo contrario. Sí, yo siempre he defendido lo contrario. Los cambios en esta filosofía ya hace tiempo que se han producido. Llevamos reclamando una estrategia nacional para el suicidio hace más de 10 años, 12 años. Que Carmen, como ministra y todavía sigue sin llegar. Lo tenía en la cabeza, todavía sigue sin llegar. Y yo, unos planes claro, yo me gustaría saber si en esa guía se ha contado con médicos psiquiatras o solo tenemos familiares y tenemos... Piensa que la guía a la que hago referencia es de 2017, ajá, de la época de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, y por tanto son medios de comunidad autónoma y el ámbito de comunidad autónoma. Exministra, no es una crítica. Pero que todo tiene un ámbito competencial, claro, y el tema en aquel momento yo estaba... El suicidio habla todo el mundo, menos los que los atendemos todos los días. La semana pasada a mí, lamentablemente, perdí un paciente. No, pero sí estuvieron sociedades científicas, exacto, evidentemente. Es decir, yo creo que el suicidio, tal como se está planteando en muchos casos, no es evitable. Es decir, el suicidio tenemos que decirle al ciudadano que es previsible, que se debe hablar siempre del suicidio, que quitar esa válvula, esa especie de presión, es lo mejor que se le puede hacer al... Imagina una compañía de fibra y móvil. Ahora, haz que tus clientes tengan razón por defecto cuando reclamen. Cambia las máquinas de atención al cliente por personas. Y ponle un precio final que incluya todo, sin sorpresas. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Cuando un resfriado interrumpe vuestro descanso, Vaporub Pomada. Alivia la tos y la congestión nasal. Ellos duermen y tú también. Vaporub Pomada alivia estos síntomas de la gripe y el resfriado. Vaporub Pomada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. El presunto suicida, pero que es inevitable, que no podemos ir contra una realidad humana que en un momento, en décimas de segundo, se destapa y lo ejecuta, por un lado. Y en segundo lugar, lo que tenemos que tener muy claro también es que hay personalidades premórbidas, hay personalidades que evidentemente disculpan cualquier tipo de educación o de aspectos sociales y culturales. Hay personas que tienen una actitud ante la vida que es de un pesimismo vital. Y que esas personas son más vulnerables. No solo el varón que vive solo, el toxicómano, esa persona que tiene una esquizofrenia o que tiene una depresión. Es cierto, el depresivo... Sí, pero yo sí que me gustaría, con estas acciones que estamos haciendo, también contribuir a eliminar el estigma, porque nos empeñamos en etiquetar y en agrupar todo, sí, está bien, pero yo creo que cada persona que tiene una situación extrema de sufrimiento tiene unas razones. Por supuesto. Y podemos hacer mucho bien para intentar prevenirlo. A nivel personal, desde las edades más tempranas en educación, podemos ayudar a que nuestros hijos sepan resolver conflictos, ayudarles a negociar, a asumir la frustración, el fracaso, el estrés que ha de venir en una vida, esperemos que todos la tengamos larga, pero hay momentos altos y bajos y no tienen por qué terminar en un suicidio o una tentativa suicida. Y una sociedad más inclusiva, más colaborativa, más empática, también es un factor de protección. De hecho, María Luisa, me estoy acordando ahora de Mercedes Milá, que ha hecho mucho trabajo en ese sentido, porque ella reconoce abiertamente haber tenido una depresión con pensamientos muy oscuros y, bueno, pues lo podrán ver ustedes en Movistar, habla con personas que llegan a la depresión a través del estrés, por ejemplo. Cualquiera de nosotros, en una situación de mucho estrés, podríamos tener una depresión y caer en ese momento, en la tentación de cometer un suicidio, ¿no? Y ella dice que cuando las personas famosas lo hablan, lo cuentan públicamente, eso, bueno, pues contribuye a que muchas personas pidan ayuda, ¿no?
Sí, Hay bueno, que visibilizarlo. Porque o sea, a ver, por un lado el problema es el estigma, que muy bien decía, que ha de desaparecer porque es una situación en la que se puede encontrar todo el mundo a raíz de una depresión venida por una situación de estrés, y el que Mercedes Milá le dé voz a eso evidentemente hace que mucha gente diga a mí me está pasando lo mismo, voy a pedir ayuda y intento superar